Hola, vuelvo a Argentina. Chicos, hoy quiero anunciarles que ya no es un casi capaz, ojalá, ya es un hecho, ya saqué los pasajes. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Los que me conocen en persona o bueno, en las redes sociales saben que mi lugar feliz es Argentina. Los mejores años de mi vida fue en Argentina por un montón de razones. Es el lugar donde la Vicky es la Vicky. Y ustedes no saben porque nunca les conté. Yo me fui de Argentina en junio 2022, un día para el otro. Fue muy brusco. Perdón. Estoy horrible, o sea, estoy sin maquillaje, llorando como una idiota, pero no me importa. Yo me fui en junio 2022 por apoyar a mi esposo en el fútbol. Él tenía que irse para Francia por una oportunidad que le dieron. Perdón. Qué elegancia la de Francia. Esperen. Ahí pueden ver que no son lágrimas de tristeza, porque tengo una sonrisa. Obviamente son lágrimas de felicidad, pero lo siento, estoy muy emotiva. Es un día que espero desde 2 años y medio y que por fin se logre los sueños que tengo durante la noche, de estar en el avión hacia Buenos Aires, de volver a la ciudad que tanto amo. Pues es un gran logro para mí. O sea, yo sé que quería volver antes que esa fecha, que yo durante todo este año, desde 2023, no, desde 2022, cuando estaba en Colombia casándome con Santi, yo después del matrimonio desde Colombia tenía que ir a Argentina ya, en diciembre 2022. Ya yo no aguantaba más, o sea, yo desde mis primeros días en Francia la pasé mal, lloraba, o sea, no sé si me dio depresión durante estos 2 años, pero casi, supongo, no me diagnosticaron porque no vi nadie, pero yo estoy en esta casa, o sea, sí grabo contenido y todo, pero estoy más sola que nunca, o sea, tengo mi esposo y eso es lo único que tengo. Mi esposo es perfecto para mí, o sea, realmente está siempre conmigo y por mí. Y nos apoyamos un montón y todo, pero gente aquí en Francia, como voy a tomar un café con alguien, nadie, o sea, nadie. Muchas personas se aprovecharon de mí, me pusieron cuchillos en la espalda, o sea, nadie. Las únicas personas que tengo hoy en día es en Latinoamérica, en Argentina y otros países. Entonces yo hace muchos meses que no salgo de la casa, lo único que hago es salir de la casa para hacer unas compras, pero no salgo ni a pasear, ni a nada, o sea, perdí las ganas. Y ilusionarme con haber comprado recién este pasaje para Argentina es como un renuevo, un renacimiento, O sea, mi corazón le juro que hace tiki, 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 o sea, está aplaudiendo literal, o sea...
Entonces, bueno, yo me fui en junio de 2022 por mi esposo y él tenía el pasaje, o sea, lo compramos y todo, y yo estaba estresada por él. En ese momento vivíamos en Palermo, en Buenos Aires, la capital de la furia. Y yo estaba estresada por él, era mi novio, todavía no éramos casados, y decía, yo conozco mi pueblo, conozco la gente, los franceses, y va a ser muy complicado para él, tipo, llegar a Francia y presentarse como jugador y no sé qué. Así que le dije, creo que lo mejor es que te acompañe. Lo que pasa es que su vuelo salía 2 días después que le dije eso. Entonces compré el mismo vuelo y nos fuimos y no me despedí de nadie excepto una amiga. Pero armé la valija, puse una historia tipo diciendo a todo el mundo lo siento, a mis amigos, mi familia en Argentina de corazón, que considero como mis padres, mis hermanos, que hicieron muchísimo por mí en Argentina. Pues obviamente le mandé un mensaje después explicando, pero era tan improbable que la Vicky se vaya así de Argentina. O sea, yo sé que cuando iba a la facultad en Buenos Aires, cuando tenía como 20 años, mis compañeros de clase me decían, Vicky, ¿tú te piensas quedar siempre en Argentina? Y les decía, sí, claro, a mí nadie me va a sacar de Argentina, de mi país querido, hasta que, excepto, les dije, yo me acuerdo de esa frase, todo el mundo lo sabe, en la facultad, en mi clase, excepto si encuentro el amor de mi vida. Y es lo que pasó, o sea, yo Francia no le tengo en absoluto ningún cariño para nada, o sea, yo no quiero estar acá. O sea, estamos acá esperando que se solucione los papeles de mi esposo, no sé qué. Pero no, y yo aquí en Francia era muy importante que me quedara porque cada mercado de fútbol yo tenía que representar a mi novio, que es ahora mi esposo. Lo tenía que representar y él no sabía hablar francés, así que tenía que hablar yo. Muchas veces tuve que entrar en el vestuario con todos los hombres. Ahí es un poco vergonzoso por él porque, o sea, tu esposa, no, era noviecita, tu noviecita, entra en el vestuario y están todos ahí en calzoncillo, o sea, súper vergonzoso también para mí, o sea, ajá, pero... Bueno, las mujeres en el mundo del fútbol, por ahí no en todas las categorías, pero por lo que vi no estamos siempre visto bien. O sea, hoy en día, como tengo más mi lugar en el fútbol del norte de Francia, o sea, ya saben que yo en su momento y hoy en día represento a mi esposo, pero cuando llegué, o sea, catástrofe. O sea, él decía, es mi novia, y es como tu novia, o sea, ¿qué tiene que ver tu novia aquí en el vestuario, hablando con el DT? O sea, ajá. Cuestión que estos 2 años fueron muy complicados para mí mentalmente. Mi corazón está hecha pelota también, y siento que este viaje a Argentina sí es corto porque son solamente 3 semanas, pero estoy segura que, o sea, voy a renacer, voy a revivir. Realmente necesito pisar esa tierra argentina, necesito sentir de vuelta felicidad, o sea... Ustedes me van a decir, yo sé, la gente que no entiende va a decir, ah, pero no estás feliz con tu esposo, no sé qué. No, chicos, es que aquí vivo en una ciudad muy fría. Miren mis manos, o sea, están abiertas del frío que hace. Ahora recién me eché crema, así que no se ve tanto, creo. Pero ando resfriada, como pueden escuchar mi nariz, todo el año. El francés es muy duro, yo soy de acá, pero hasta antes de conocer Argentina no me sentía bien, no me sentía en mi lugar. Yo siempre fui alguien muy sociable, siempre desde chiquita fui la payasa de la familia, la chica en el colegio, en la escuela muy feliz, con una sonrisa siempre puesta. Y pasar de Argentina a Francia, pues perdí esa sonrisa y esas ganas de disfrutar la vida. Es re fuerte lo que estoy diciendo, pero es real. O sea, no siento motivación acá. Siento que no avanzo
Y cuando después, o sea, me dicen, sí, Vicky, mira, avanzas, todo lo que has logrado este año, no sé qué. Y digo, sí, pero mi paz mental, o sea, está mal, no. No me siento, tipo, en el buen lugar, en el buen país, en mi lugar, o sea, me siento muy diferente a la gente de acá y es el mismo sentimiento que sentía antes de conocer Argentina, porque donde estoy ahora es la ciudad donde viví desde mis 8 años hasta mis 16 que fui a Argentina. Y bueno, nada. Bueno, al final, menos mal no me maquillé porque hubiera sido tipo toda una panda y así me ve la carita lavada. Fue muy complicado tomar esa decisión porque yo quería volver a Argentina con Santiago, mi esposo, porque todo pasó en Buenos Aires. O sea, nosotros nos conocimos en Buenos Aires el 8 de agosto 2021. Yo tenía 20 años. Y bueno, cuando me fui a Argentina yo tenía 21. Era re joven y ahora estoy por cumplir 24 y Santiago tipo quería viajar conmigo, pero yo tampoco puedo esperar toda la vida, o sea, y hace 2 años y medio que espero mucho y yo dije, los sueños están para cumplirse y para cumplirlos y es Santiago que me lo enseñó encima, porque cuando lo conocí, o sea, yo siempre le dije mis proyectos, o sea, mis sueños en la vida. Todos tenemos un sueño. Muchos dicen, ay, mi sueño es ser cardiólogo, es ser médico, no sé qué. Pues mi sueño a mí era actuar, ser actriz. Y o sea, como en mi familia, en Francia, todo el mundo dice, no, el arte es imposible, tiene que ser el hijo de tal, para ser actor, no sé qué, para vivir del arte. Pues Santi me enseñó que no, que tenés que luchar por tus sueños, que nadie te debe decir no, que él se fue a los 17 años de su casa para ir a Argentina para luchar por el fútbol, porque quería jugar fútbol, es lo que le hacía feliz. Y míralo ahora jugó en Bélgica, ahora está jugando en Francia, o sea, ¿quién mejor ejemplo que mi esposo? Entonces cuando lo conocí, pues él me animó en dejar el miedo y empecé a grabar en videoclip. Aquí en Francia pude grabar en varias cosas de Netflix y eso. Pero, o sea, quiero seguir con eso. Me gustaría algún día presentar un canal. Tengo muchas cosas pendientes. No sé, tengo muchísimos sueños hoy en día porque más los años pasan, más son numerosos, creo. Pero Argentina es donde llegué a mis 16 años por primera vez y, o sea, a mí siempre no me ha pasado cosas lindas en mi vida y también en Argentina. O sea, tuve momentos como todos, como en todos países, como todas las personas, tienen bajones en la vida, tienen cosas feas que te pasan. Pues a mí me pasó lo mismo, o sea, tampoco voy a decir que mi vida es perfecta, que siempre la he pasado bien, no. Pero Argentina es el lugar donde realmente mi corazón está feliz, o sea, yo andar caminando en la calle en Buenos Aires, estoy feliz. Que sea en Buenos Aires o en Argentina, que sea en Salta, en Jujuy, no sé, en Villa Gesell, en Uruguay nunca fui. ¿Cómo se dice? Bariloche no. Ushuaia, ay qué boludo. En Ushuaia yo feliz donde sea, pero me encanta estar rodeada de argentinos, porque los argentinos son la buena onda, son los que te dan la sonrisa, los escuchas hablar y te caes de la risa, son amables, son abiertos y siempre te van a abrir los brazos hasta para darte un abrazo. Y en mi país no es así, o sea, yo nunca le di un abrazo a mis padres, a mis hermanos menos. Y no es por mí, o sea, por mí sí, pero para ellos todo es cringe, raro, es como vergonzoso, o sea,
Y no, o sea, los hombres dicen que se sienten menos hombres cuando abrazan, pero eso es mentira, o sea, y en Argentina me gusta porque todas esas barreras no existen. Y bueno, hay un montón de cosas que me gusta de Argentina. Y bueno, así que tengo que armar maleta. ¡Ay, Dios! Tengo que armar maleta. ¿Qué voy a llevar en esa maleta? Pues entonces voy en noviembre, o sea, ya, noviembre, por 3 semanas. Así que va a ser intenso. Tengo algunas cosas planeadas porque también voy por mis proyectos personales. Así que tengo algunas cosas planeadas. Espero conocer a algunos de ustedes también. Yo me fui de Argentina, no eran, o sea, hoy tampoco soy nadie, pero no tenía canal de YouTube, no tenía como, no sé, 12.000 seguidores en Instagram y ahora somos una comunidad de 228.000 y es como wow, o sea, crecimos mucho juntos con mi comunidad y, o sea, tampoco soy nadie, pero, o sea, tampoco soy alguien, o sea, no soy nadie, pero yo tengo proyectos pendientes allá, o sea, por mi trabajo. Y tengo mucha ilusión de volver a mi país favorito. Encima no pueden decirme, no, pero Vicky, hay un montón de países así, no sé qué. No, chico, porque yo tuve la oportunidad de viajar mucho desde chiquita por el trabajo de mi mamá y Argentina es única, o sea, a mí me encanta Tailandia, por ejemplo, pero Tailandia era mi país favorito antes de conocer a Argentina, pero conocí a Argentina y chao Tailandia, o sea, me quedo en Argentina toda la vida. Argentina tiene sus pros y sus contras, yo entiendo totalmente, pero, o sea, de felicidad, yo en mi cabeza me siento más feliz en Argentina que en Francia, más en Argentina que en España, o sea, me siento yo, la Vicky se siente ella. No sé si pueden entender, pero estoy segura que algunos me van a entender porque recibo muchos mensajes diarios de personas que me dicen, ay Vicky, probé suerte en Inglaterra, en España, pero yo extrañaba demasiado la onda argentina, mi familia, y yo los reentiendo, o sea, muchos dicen, pero es fracasar que un argentino vaya a España y después vuelva a su país. Para mí no es fracasar, pero para nada. O sea, tú quisiste ver, vamos a decir una expresión francesa, si el pasto está más verde, no sé si existe en Argentina esta expresión, en España, y te diste cuenta que el pasto, con tus ojos, lo ves más verde en tu propio país. Así que vuélvete a Argentina. Si tu lugar feliz es Argentina, quédate, boludo. O sea, yo te reentiendo. Yo te reentiendo. Y todo el mundo dice, ay, pero venís de Francia, primer mundo. Pero si tu corazón no está feliz y tu mente, o sea, estás depresiva como yo, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme acá? Prefiero ir de vez en cuando a Argentina a sentirme feliz, a ver la gente que quiero, que amo, que estoy loca por ver, realmente. Tengo muchas personas que estoy pensando caerles de sorpresa, tocando el timbre. ¡Ay! No puedo creer. O sea, igual no va a ser tanta sorpresa porque los estoy avisando aquí en YouTube antes, pero... bueno, la valija. Entonces, noviembre, clima caliente, repiona porque ya no quiero estar más resfriada. Estoy tomando un tecito marroquí aquí. Imagínense. La valija, estoy pensando armarla con ustedes en un video YouTube. Así que díganme en los comentarios si les interesa ver mi valija. Arre. No, pero la podemos armar juntos, porque ustedes saben que a mí me encanta charlar, me encanta hablar. Es el propósito de tener un canal YouTube, también para no perder mi español, porque siento que voy a llegar allá y voy a decir, ¿cómo? ¿Puedes repetir, porfa? No voy a entender un carajo. Tengo miedo. Chico, pero no me... O sea, estoy muy nerviosa. Encima hago escala por Estados Unidos. Creo que son 8 a la ida y 11 a la vuelta.
de escala en Estados Unidos. ¡No jodas! O sea, que hago Francia, Estados Unidos son como 10, 11 horas de vuelo. Paro 11 horas en Estados Unidos y después bajo a Buenos Aires y tengo de vuelta 10 o 11 horas de vuelo. ¡Oh! ¡Qué viaje tan largo! ¡Qué escala tan larga! Pero bueno, yo los voy a llevar conmigo. Voy a llevar mi trípode, mi celular y voy a hablar con ustedes. Los aviso, así que suscríbanse, así vamos a pasar un buen rato juntos. Vamos a pasar un buen rato. No. No hay una canción así. ¡Oh! Yo soy malísima con la letra en español. O sea, yo si me cruzan algún día en un concierto, en un boliche, suerte. O sea, yo voy a hacer playback. O sea, pasa la música y toda la gente gritando y yo... Tipo, no lean mis labios porque no van a entender un carajo, les aviso. Lo peor es que soy un poco cagona. O sea, no cagona, pero estoy como nerviosa, estresada. Porque yo quería volver con Santi realmente a hacer ese viaje enamorados y todo. Y yo dije, no, Vicky, o sea, no lo esperes porque él está jugando fútbol, está haciendo lo que le gusta. Y tipo, él no puede irse, o sea, no puede, se va a comer una multa. No puede irse 2 o 3 semanas a Argentina antes de meses, o sea, antes de mayo, algo así. Y yo dije, en mayo, o sea, es invierno. Y yo siento que mi momento, o sea, que no, mi momento no, pero que mi cuerpo lo necesita ahora. O sea, miren, ahora estoy súper pila porque sé que compré el pasaje. Pero siento que lo necesito realmente este viaje. Necesito volver a mi lugar feliz. Ya lo dije, pero lo diré siempre. Y entonces estoy como, tengo que ir sola, pero después digo, Vicky, che, a tus 16 años tú fuiste sola y encima hice la misma escala en Estados Unidos y después Argentina. O sea, hice el mismo viaje, o sea, y lo hiciste por 1 año, ahora son para 3 semanas, qué cagona sos. Y tenías 16 años, ahora vas a tener 24. Yo digo, déjalo ahí, o sea, Vicky, ya fuiste a Argentina un montón de veces, viviste casi 4 años allá, 3 años y pico, y medio, vamos a decir. Y ahora, encima, siendo que 3 semanas es muy corto. ¡Ah! No, lo que pasa es que con Santi nunca nos separamos mucho tiempo, o sea, lo más que nos separamos es 1 mes cuando él fue a Colombia porque su visa de extranjero se venció en Francia y yo tuve que quedarme a trabajar acá 1 mes para hacer plata rápidamente a full en Francia y después viajé 1 mes después a Colombia y nos casamos en Colombia, pero ahora tipo ese viaje lo necesito, así que como no puede ir, pues tengo que ir sola, tengo que ir también por mi proyecto, les decía, o sea, voy a luchar por mis sueños. Y Santi me dijo, Vicky, acordate que yo antes de ser tu esposo, antes de ser tu novio, yo era tu amigo. Pues para mí no era mi amigo, o sea, yo lo quería de novio desde el principio. Yo para ponerse de novio, imagínate que le diré, es raro nosotros porque hacemos todo como novios, pero no somos novios. Y 5 minutos después llegó con una cerveza. Hola, Simba. Llegó con una cerveza y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Qué elegante con la cerveza, ¿no? No, pero tampoco me dio la cerveza pidiéndome. Pero él, tipo, estaba cagado de miedo porque yo le tiré, hacemos todo como novios. O sea, íbamos de picnic, dormíamos juntos. O sea, él vivía casi en mi casa. Y eso pasó en 1 mes, el primer mes de conocernos. O sea, nosotros re rápido. Yo dije, agarra tu cosa, quédate en casa. Porque su club quedaba más cerca de mi casa y porque a mí me gustaba mucho. Y él también se quería quedar, obviamente, no lo forcé, ¿eh? Y entonces yo dije, o sea, sé que en América Latina te hay que pedir para ser el novio, no sé si en todos los países, pero en Argentina te tenés que pedir. Y sé que muchos se demoran. O sea, yo nunca estuve de novia con un argentino, no porque se demoraban, sino porque no me gustaban del todo. Y decía next, o sea, como que buscaba el amor de mi vida, literal. Y decía, este no va a ser el papá de mis hijos, así que... re p***. No. No, pero al final lo encontré, o sea, en el momento que menos quería encontrar el amor, ya me había cansado, encontré al Santi y hicimos match.
Y ya, no en aplicaciones de amor, o sea, en la vida real, match. Y entonces yo le tiré, che, hacemos todo como novios, pero no somos novios. Entonces él fue al baño, cagado de miedo, volvió con una cerveza y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo estaba, ¡aleluya! ¡Aleluya! ¡Por fin, che! Y así terminamos de hoy. Igual ya les subí en YouTube cómo nos conocimos, así que vayan a verlo, obviamente. Bueno, entonces en unos días nos vemos en la ciudad de la furia. Ay, chicos, estoy muy emocionada. Bueno, voy a armar la valija. Les voy a invitar a hacerla conmigo. Nos vemos en Buenos Aires. Voy a ver si me quedo solamente en la capital o me paseo por alguna de las ciudades de Argentina. Va a ser muy intenso el viaje, pero bueno, estaré a full compartiendo mis anécdotas siempre mi día a día en Instagram y en TikTok, así que no duden en seguirme por ahí. Y si no tienen ni Instagram ni TikTok, pues no olviden tampoco seguirme aquí en YouTube, porque si vieron el video significa que tienen YouTube. Así que nada, les mando un beso enorme. Les digo hasta muy pronto en Argentina y en un próximo video. Chicos, viajo en unos días, o sea, no es que viajo en unas semanas, en unos meses, o sea, es muy próximo, o sea, en unos días, por ahí van a ver el video cuando ya esté en Argentina, ¿entendés? Relájate, Vicky. Bueno, chicos, voy a seguir llorando sola yo con mi tecito, con mis pañuelitos. Aquí no les voy a mostrar los usados porque qué vergüenza. Pero bueno, son lágrimas de felicidad, así que ustedes saben, es bueno, no se preocupen. Ya voy a estar mejor, mi mente, mi salud mental va a estar mejor, mi corazoncito va a estar mejor. Yo con caminar por ahí, pisando el piso de Argentina, la calle de Argentina, yo estoy feliz. Así que nada, los quiero mucho y gracias por todo, gracias por hacerme sentir una argentina más. Besitos.